Muy buenas tardes, amados hermanos, Dios los bendiga. Reciban un afectuoso saludo hasta el país donde se encuentren conectados. Que Dios bendiga su salida, su entrada, que Dios te dé paz, tranquilidad y que Dios conceda las peticiones de tu corazón. Amado hermano o hermana, la palabra de Dios siempre nos enseña que debemos de buscarlo a Él todos los días, que no nada más cuando nos estemos en situaciones difíciles, sino en todos los días. Dice que tú y yo lo busquemos en el día bueno, para que en el día malo tengas el respaldo del Todopoderoso. Si lo buscamos nada más cuando nos conviene, entonces tampoco nos quejemos cuando no haya respuesta a tu petición ni a mi petición. Amado hermano o hermana, que Dios te bendiga. Vamos a leer el Salmo 41 de los versículos 1 y 2. Salmo 41, versículo 1 y 2. Dice su palabra: Bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Amén. Bienaventurado hermano, tú que piensas en el pobre, tú que te desprendes para bendecir al pobre, porque en el día que tú también estés económicamente mal, Dios enviará gente para que también, por cuanto tú eres desprendido en otras personas, serás bendecido por aquellos que no conoces. Bienaventurado es, dice la palabra, el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, amado Señor de los cielos, de la tierra, en nombre de Cristo nuestro Señor, glorificamos y exaltamos tu nombre. Gracias, Señor, porque poco a poco has ido cambiando nuestra vana manera de pensar, Señor, y nos has ayudado a poder bendecir con nuestros bienes a aquellos, Señor, que tú has puesto en nuestro camino, porque el mendigo, el que encontramos en el camino, no es una casualidad, no llegó a nosotros por nosotros, llegó porque tú lo has enviado y has preparado nuestro corazón, Señor, para ser desprendido. Gracias te damos, Señor, somos dichosos por servirte, somos dichosos, Señor, porque tenemos ese gran privilegio de estar caminando contigo. Glorificamos y exaltamos tu nombre, amado Padre, en nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. La gloria y la honra sea para ti. Amén. Amén, amado hermano. Hoy, mi amado hermano, vamos a llevar este estudio del libro de Ezequiel, capítulo 18, de los versículos 21 al 32. Ezequiel 18, de los versículos 21 al 32. Dice su palabra, bendita sea. El camino de Dios es justo. Claro que es justo. No hay ninguna duda que es justo nuestro Señor. ¿Por qué es justo? Porque Él no nos paga conforme a nuestras iniquidades. Por su misericordia y bondad no hemos sido consumidos. Sus misericordias son nuevas cada día. Tú y yo pecamos y el Señor no actúa de inmediato. Te da la oportunidad de que te arrepientas o de que ya te alejes de Él. Tú decides. ¿El camino de Dios es justo? Claro que es justo. Ni duda tenemos. Dice versículo 21. Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas sus transgresiones que cometió no le serán recordadas, en su justicia que hizo vivirá. ¿Quiero yo la muerte del impío?, dice Jehová el Señor. No, vivirá si se apartar de sus caminos.
Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad, e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, vivirá él. Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. Y si dijereis, no es justo el camino del Señor, oíd ahora, casa de Israel, ¿no es recto mi camino? ¿No son vuestros caminos torcidos? Apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por la iniquidad que hizo, morirá. Y apartándose el impío de su impiedad que hizo, haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma. ¿Por qué miró y se apartó de todas sus transgresiones que había cometido? De cierto vivirá, no morirá. Si aún dijere la casa de Israel, no es recto el camino del Señor, no son rectos sus caminos, casa de Israel, ciertamente vuestros caminos no son rectos. Por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos. Oh casa de Israel, dice Jehová el Señor, convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo, porque moriréis, casa de Israel. Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos y viviréis, casa de Israel. Amado hermano, hermana, ¿qué camino tienes tú y qué camino tengo yo? Lo sabes tú en tu corazón y lo sé yo en mi corazón. Porque si yo robo y regalo la mitad al pobre, sigo siendo un ratero y no le agrada a Dios. Dice la palabra de Dios, hay gente que ha cometido un pequeñito error y siente que ya Dios lo va a mandar al infierno. Y luego más aún hay gente que es buena, muy buena para desanimar. Vas con el hermano y no, hermana, ya te llevó aquel, ¿no? Ellos son 10 veces más pecadores que uno, pero sin embargo son buenos para criticar. Por eso tú, mi amado hermano o hermana, este día debes de buscar entender la palabra de nuestro Señor. ¿Qué dice la palabra del Señor, amado hermano o hermana? Dice, mas si el impío se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. ¿Qué nos dice la palabra? Tú y yo, hermano, hermana, cuando pecamos, si venimos a nuestro Señor, le entregamos nuestra carga, en ese momento el Señor nos perdona. Dice, ya dejaron de hacer lo malo, vienen a mí, el Señor te restaura. Hay un pecado que ese no tiene perdón, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Aquí en el libro de Ezequiel, en el Antiguo Testamento, ¿qué quiere decir Ezequiel? Dios fortalece, del hebreo, es una traducción, Dios fortalece. ¿Por qué? Porque Dios siempre nos fortalece a ti y a mí. El profeta Ezequiel tuvo mucha revelación y Dios lo fortalecía. Porque lo que él le pedía, nuestro Señor le pedía a Ezequiel, necesitaba mucha valentía. Por eso, ahora te toca a ti y a mí ser valientes. Primero, ¿para qué? Para alejarnos del pecado. Dice la palabra de Dios, todas sus transgresiones que cometió no le serán recordadas, en su justicia que hizo vivirá. Te apartas del pecado y empiezas a hacer lo recto. Tú vete en qué trabajas, hermano. ¿Trabajas en una tienda? Si antes en la noche al cerrar sacabas que el frijol, el maíz, que una leche, que esto no, dice el Señor, ya. A partir de ahí, ya dejas de hacerlo.
El Señor todo lo ve, así que no nos vamos a esconder. Él ve cuando entras, cuando sales, no llevas nada, tus manos están limpias, puedes irte a descansar porque la mano de Dios está trabajando en ti. Pero ¿qué pasaría si te arrepientes, Señor? En la mañana te pido perdón por lo que me robé anoche y al otro día lo sigues haciendo. O sea, no te has apartado, sigues siendo pecador. Dice: quiero yo la muerte del impío, dice Jehová el Señor. ¿No vivirá? No, vivirá si se arrepiente, si se aparta de sus malos caminos. Dios no quiere que tú y yo nos perdamos. Dios no quiere que sigamos en la basura. No, Él quiere que nos arrepientamos. En el Antiguo Testamento, en el libro de Ezequiel, Dios le mostró a Ezequiel todas las abominaciones que hacía la casa de Israel. Todos los que estaban al frente de las sinagogas, de los palacios, hacían una y mil cosas. Tenían el templo dividido, un pedacito era para Jehová y el otro era para el sol, la luna, Acera, Astoret, toda la abominación. Y decían ellos en su corazón que Dios no los veía. Por eso a ti y a mi hermano, pensar que Dios no nos ve, estamos en un grave error. Dios todo lo ve, absolutamente todo. Pero ¿qué quiere nuestro Señor? Que dejemos de hacerlo. Si nos considera impío, pecador, dice: quiero yo que tú mueras. No, yo quiero que vivas, pero de igual manera quiero que dejes de hacer lo que te aparta de mí. Por eso tú y yo, amado hermano, debemos de ponernos a cuentas. Dice la palabra de Dios: mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a las abominaciones que el impío hizo, vivirá él. Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. En el Antiguo Testamento todavía no entraba lo que le llamamos la gracia, que nuestro Señor murió por todos y cada uno de los pecadores. En el Antiguo Pacto, tú te apartaste, mueres. ¿Sí? Entonces, aquí el Señor le dice: si el justo se aparta de su justicia y empieza a hacer abominación, él va a morir. No hay vuelta de hoja. Él va a morir, le dice a Ezequiel. Ahora, ¿por qué? Porque no podemos con una mano bendecir y con otra maldecir. Dios quiere que seamos íntegros. Dice la palabra de Dios: y si dijereis, ¿no es recto el camino del Señor? Oíd ahora, casa de Israel, ¿no es recto mi camino? ¿No son vuestros caminos torcidos? ¿Por qué? Porque muchas veces cuando ya andamos en el pecado, justificamos al pecador. Si alguien te dice: hermano, fíjese que hice esto, no se preocupe, hermana. La Biblia la tradujeron mal. Aquí dice esto, pero no, empiezas a justificar y eso no le agrada. Dice: ¿tú crees que no es recto el camino del Señor? Ahora, casa de Israel, ¿no es recto mi camino? No, dice: sus caminos son torcidos. Era la reprensión que el profeta Ezequiel tenía que hacerle al pueblo de Israel. Sus caminos son torcidos. Mentira, fraude, abominación, ese es su camino. Luego le dice: apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello, por la iniquidad que hizo, morirá. Dios no quería, estaba enviándole mensaje al pueblo de Israel de que se apartaran de su mal camino. No podían decir: soy siervo de Jehová, pero totalmente sus andares fuera eran otros. Eso es lo que ha perturbado a raíz de los años, que queremos servirle a Dios, pero tenemos
en nuestra oficina, tenemos ahí el cuarzo para que nos aleje las malas vibras. Tenemos ahí una imagen porque creemos que si Dios nos falla, ahí tenemos a una imagen que nos cuida. No, Dios nunca nos va a fallar, pero debemos de empezar a tumbar todas esas cosas que en nada nos ayudan en nuestra relación con el Señor Todopoderoso. Dice, y apartándose el impío de su impiedad que hizo y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma. ¿Por qué dice esto? Apartándose el impío de su impiedad que hizo y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma. ¿Qué nos dice el Señor? Apártense del mal. Yo quiero esa oración que tú me haces con lágrimas, yo te la quiero responder, pero nada más te acuerdas un rato. Tu caminar en el día está todo lleno de dudas, de resentimientos, de odios, de venganza, de mentira, de chisme. Hablas de todo mundo. Dice el Señor, yo no quiero eso, quiero que te apartes de eso, porque eso te aparta de mí. Era lo que Ezequiel estaba hablándole al pueblo, que se apartara. Ahora dice, y apartándose el impío de su impiedad que hizo y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma. Haciendo el derecho y la justicia. ¿Por qué? Porque los hijos de Dios tenemos que ser justos en cada cosa que pase por nuestras manos. Si tenemos un negocio, vendemos frijol, no vamos a vender por 1 kilo, darle 900 gramos. No, si tú despachas gasolina, pues en lugar de 20 litros, no le vas a dar 18. Dice, sé justo. ¿Qué te pagaron? 20 litros. Tienes que dar 20 litros. Eres hijo de Dios. Y Dios no aprueba que estés obrando de mala fe. Luego dice, si aún dijere la casa de Israel, no es recto el camino del Señor, ¿no son rectos mis caminos, casa de Israel? Ciertamente vuestros caminos no son rectos. Cuando oramos a nuestro Señor y sentimos que no nos contesta y empezamos a decirle a otro, tú por favor ora por mí porque el Señor ya no escucha mi oración. Como si estuviera nuestro Señor sordo, ¿no? Ya no ve, no, te escucha perfectamente, pero lo que Él sabe es que no lo estamos buscando de corazón. Por eso hay gente que prefiere morirse antes de perdonar a su amigo, a su amiga, a su vecina. ¿Por qué? Porque el orgullo les gana y eso no es agradable a los ojos de Dios. Dice que vuestros caminos no son rectos. Y si tú sabes, hermano, qué es recto y qué es derecho, y qué es chueco, pues sabrás, hermano, que no quiere que andes en adulterio, no quiere que andes maldiciendo, no quiere que finjas una cara en la iglesia y otra afuera, no quiere que seas mal testimonio, porque ese era el problema. Dice, el camino de Dios es justo, claro, el tuyo y el mío está lleno de piedras, pero debemos de, hasta donde más se puede, día a día estar siempre meditando, ¿me conviene esto? ¿Lo hago? ¿Le agrada a nuestro Señor o no le va a agradar? Dice la palabra de Dios, echad de vosotros vuestras transgresiones con que habéis pecado y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo, porque moriréis, casa de Israel. Aquí ya es una sentencia definitiva para el pueblo. Le dice, echen fuera de nuestro corazón el pecado. Si tus ojos te son ocasión de caer, sácatelos, nos dice nuestro Señor Jesucristo. Aquí que dice, echa de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado y haceos un corazón nuevo.
y un espíritu nuevo, porque si no vas a morir y voy a morir yo. Si no entendemos que Dios dice que echemos fuera todo lo que nos aleja de Él, nuestras transgresiones, estudiamos la palabra pero la acomodamos a nuestra manera, andamos robando y creemos que Dios nos permite robar. Porque dice, ayuda al prójimo, y vas y robas y le llevas de lo robado, ¿no? Estás acusando a alguien de que, ay, la hermana fulana anda con fulanito de tal, pero tú también. No, Dios no se agrada, Dios quiere que echemos fuera todo lo que nos aleja de nuestro Señor. ¿Con qué estamos transgrediendo su ley? Sabemos que en el Evangelio, que los Evangelios nos dicen que nuestro Señor Jesucristo, su sangre derramada en la cruz, nos limpia de todo pecado. Pero no podemos estarnos revolcando con el pecado. Aquí Ezequiel, el exhorto que Ezequiel recibe para el pueblo, le dice, yo no quiero que mueran, quiero que vengan a mí. Nuestro Señor Jesucristo también nos dice, venid a mí si estás cansado y trabajado, que yo te haré descansar. Ahora, mi amado hermano, hermana, dice también, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor, convertíos pues y viviréis. Conviértanse a mí y van a vivir. Aléjense del pecado, alejémonos del pecado y Dios nos va a dar bendición. Por eso, mi amado hermano, hermana, el profeta Ezequiel nos dice esta palabra. Isaías 26:7 también nos dice, el camino del justo es rectitud, tú que eres recto, pesas el camino del justo. También hablan de lo mismo, que seamos justos. El camino del justo no es malo, es hacer lo recto, lo agradable, visitar a la viuda, apoyar al prójimo, bendecir con tus bienes. Ese es el camino al que Dios nos ha mandado. Nuestro Señor Jesucristo quiere abrazarnos, perdonarnos y llevarnos a Él, a esa luz. Pero tenemos primero que ser luz en los que andan en tinieblas. Quiere que enderecemos nuestros caminos, no quiere que nos perdamos. ¿Qué sabemos si vamos a morir mañana? Te hago una pregunta a ti, hermano o hermana. ¿Crees que vas a vivir mañana? O si este día murieras, ¿a dónde te vas? ¿Al cielo o al infierno? Si estás pensando que eres muy joven, que todavía no vienes a Cristo porque piensas que la iglesia es para los viejitos, si estás pensando todavía disfrutar del amante que es más joven que tu esposa, y ya después vienes, dices me arrepiento y ya ahora sí, no tienes el día de mañana asegurado. Por eso es necesario que entendamos que Dios quiere que nos alejemos para que vivamos en Él, que vayamos a Él. No quiere estorbo, no quiere un corazón pecador. Que Dios te bendiga, te guarde y te cuide, amado hermano, hermana. Vamos a orar. Bendito Dios, Señor del universo, alabado sea tu nombre y glorificado y exaltado, Señor. Gracias por tu palabra, porque sabemos que tu camino es justo, Señor. Gracias por recordarnos, Señor, que nosotros, Señor, siempre te estamos fallando. Perdónanos, Señor, cuídanos, protégenos y, Padre, por favor, ten piedad y misericordia de todos. En nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, la gloria, la honra y la alabanza es para ti. Amén, amén, amén.